Hola Fer, ¿cómo estás? Ahí Hola, hola, ¿qué arrancamos tal? a grabar, ahí arrancamos a grabar la charla. Bien, Fer Cubila, para todos, de Paraguay, vino a contarnos cómo está viviendo hoy en día la política Paraguay, su realidad, cómo está económica, social, bueno, cultural y etcétera y demás. Bien, antes de arrancar la charla, antes de que me olvide, quería también aclararles de que Fer ni ningún otro invitado que esté en Latinoamérica dice que participe, no tiene ningún vínculo político con el Partido Unidos, así que solamente vienen a contar su realidad, su experiencia, nada, todo aclarado, así que podemos arrancar, ahora sí. Bueno, Bien, no sé. antes que nada, antes Ujú. de arrancar, primero, ¿cómo fue esa historia de cómo te convertiste o cómo empezaste a pensar o a conocer el liberalismo? Bueno, dato curioso, yo vengo, opa, ahí está. Yo vengo de un colegio, un colegio privado, un colegio bastante importante acá en Paraguay, Sí. pero que tiene tintes bien marcados, tintes izquierdistas. ¿Qué pasa? Yo de chico, o sea, de chico, ¿verdad? Hasta los 17 años más o menos, vengo escuchando el mismo discurso por parte de mis profesores y demás. Y sabemos bien todos que suena muy lindo el discurso socialista, ¿verdad? Entonces yo me dejo seducir por estos discursos y era abiertamente socialista. Hasta que me toca, en el último año de colegio, leer el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke y una partecita de la riqueza de las naciones. Con lo cual empiezo a plantearme todo lo que yo pensaba en ese entonces, ¿verdad? Yo venía de haber leído una parte del Capital de Marx, veía de haber venido del Manifiesto Comunista, bastantes otras corrientes de reformas agrarias y demás. O sea, tampoco es que venía sin conocimiento alguno sobre el socialismo, ¿verdad? Claro. En este último año me planteo muchas cosas y empiezo a investigar un poco más hasta que llega al punto llega, hubo una manifestación del feminismo y demás acá en Paraguay, y eso sí es algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo, nunca en mi vida estuve de acuerdo con este movimiento, y me peleo con una profesora por este motivo, ¿verdad? Por no seguir la consigna me acuerdo bien, irme a sacar una foto con un cartel que yo no quise salir en la foto. La profesora no me dejó entrar a la clase. Entonces yo dije, bueno, si así actúan, no estaba del lado correcto antes. Empecé a formarme simpáticamente, de manera simpática, no sé si la palabra simpáticamente existe, ¿verdad? Pero de manera simpática llega a mí el libro negro de la nueva izquierda, el libro de Agustín Laje, ¿verdad? Que resulta ser que tocaba un tema que a mí me interesaba mucho. Si bien este libro es más conservador que libertario o liberal, em, fue lo que más me abrió los ojos para saber cómo se maneja esta izquierda hoy en día en el ámbito cultural, no tanto en el económico. Y probablemente gracias a Laje y Márquez, empecé a conocerle a Mises, a Rothbard y demás, y así empecé a leer. Así, eso fue en el año 2018 y hasta hoy en día estoy leyendo y leyendo y leyendo. Claro, bueno, a vos te pasó algo parecido a mí. También en el 2018 yo empecé con esto del liberalismo. Creo que en el 2018 como que fue clave para un montón de chicos de nuestra edad y todo eso. No sé por qué, pero siempre a todos los que conozco y les pregunto liberalismo en el 2018 se hicieron Sí. liberales. Se ve que, se ve que fue como un boom, ¿no? Eh, Bien, y en cuanto a la educación, ahora que tocamos el tema, ¿cómo es allá? A ver, la educación acá, este,
No es muy diferente a Argentina realmente, según por lo menos lo que yo tengo entendido de Argentina, ¿verdad? Tampoco es que maneje el tema, pero mi cámara está, bueno, Está como que quiere... sí, no sé qué busca. Em, la educación privada es muy fuerte, tiene una importancia, una gran importancia a nivel social. La gran mayoría de, de las personalidades importantes, ya sea en el sector económico, político, etcétera, etcétera, vienen todos del sector privado. Por lo menos en cuanto a educación escolar. Ya hablando de educación universitaria, sí es otro tema, ¿verdad? Está la Universidad Nacional de Asunción, que es una universidad hasta hoy en día muy importante, entre las mejores dependiendo de qué carrera elijas, obviamente. Eh, seguida, sí, de la universidad en la que yo, por ejemplo, estudio, que es la Universidad Católica. Ahí van compitiendo, cada una es mejor en algunos sectores, ¿verdad? Y eso, el Ministerio de Educación dicta todo, te digo, muy, muy parecido a Argentina, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene un currículum que hay que seguir y demás, y todo, ya sea público o privado, tienen que adecuarse a ese currículum. Claro. Sí, y en cuanto a los contenidos, también les dan todo el tiempo al señor Marx, a nuestro amigo Marx. Sí, bueno, no tanto, realmente voy a ser sincero, no tanto como en Argentina, no Ah, tanto bueno, como en bueno, Argentina, tuvieron suerte. pero, ahí está el problema, el pero, es que parece que, no sé, no, la casta política no tanto, pero la sociedad busca avanzar hacia lo que es Argentina. La sociedad, no sé si es una minoría que hace mucho ruido o si realmente es mayoría. Yo creo, por lo que yo veo, es una minoría que hace demasiado ruido y aparenta ser mayoría. Busca todos los días ir a lo que va haciendo Argentina y lo que va haciendo el progresismo que vivimos todos hoy en día, ¿verdad? Pero sí, a mí en el colegio me tocó, en la universidad no tanto, te digo, yo vengo de o sea, yo estoy estudiando en una universidad privada, entonces no tengo tanto problema. Pero en el colegio sí, si bien como te dijera privado, tiene tintes, tiene un sesgo ideológico muy importante. Y sí nos hacían estudiar sobre Marx, nos hacían estudiar sobre Lenin, sobre Trotsky, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y muy poco sobre Adam Smith o Locke. Tengo la bendición de que me hayan hecho conocerle a Adam Smith y a John Locke, por ejemplo, ¿verdad? Que en muchos Al otros menos lo lados. conociste, claro, sí, al menos lo conociste. Sí, Nosotros, sí, sí. al menos acá la educación argentina, olvídate que te den un autor liberal, pero... Y Sí, sí, si sí, te lo no. dan, justamente es una crítica de un zurdo al liberal es la única manera que te lo mencionan. O sea, Claro, no al es famoso neoliberalismo. Sí, sí, sí. No, tuve la gran suerte de que me hayan mostrado estas obras. Tenía una profesora, o sea, ahora habré tenido más, ¿verdad? Pero ahora se me viene a la cabeza una profesora que, que no sé cuál será su postura política, pero siempre intentaba mostrarnos ambas caras de la moneda. A diferencia de todo el resto del colegio, ¿verdad? Que nos mostraba solamente el lado socialista. claro, Pero sí, esta, sí. esta, esta profesora nos hacía leer, teníamos proyectos de lectura y demás, era profesora de historia, teníamos proyectos de lectura y nos dividíamos libros, a un grupo le tocaba La riqueza de las naciones, a otro le tocaba el manifiesto comunista, a otro le tocaba, qué sé yo, el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, o el ensayo, a mí me tocó el ensayo, yo no hice el trabajo, entonces tuve que exponer yo solo, no tuve grupo, y me tocó exponer el ensayo sobre el entendimiento humano. No hay mal que por bien no venga, dicen algunos, ¿verdad? No, pero súper bien. O sea, Sí, tuviste mucha suerte, mucha sí, 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 suerte, sí. mucha suerte. ¿Y el liberalismo cómo se ve socialmente ahí? ¿Está aceptado? ¿No tanto? ¿La A ver, izquierda no va a ver? acá en Paraguay, y es algo que yo no me voy a cansar de decir, acá en Paraguay tenemos un problema muy grande y es una crisis ideológica. La gente, no hablo solo del común, hablo también de los políticos mismos, no saben lo que defienden. O sea, ellos no saben si son liberales en su mayoría, no saben si son de izquierdas, no saben qué es el liberalismo, qué es el socialismo. Me corrijo, los socialistas saben muy bien que son socialistas. Los socialistas, y es algo que yo, o sea,
los socialistas, siendo sinceros, a la hora de hacer política, los socialistas son mucho más inteligentes que los liberales. Sí, Mucho más obvio, inteligentes. mil veces, sí, sí. Los socialistas saben muy bien que son zurdos y le manejan a la masa poblacional como a ellos se les antoja. Entonces vos ves que la gente, el común, el pueblo, se deja seducir, como a mí me pasó y como a muchos les pasa hasta hoy en día, se deja seducir por discursos hermosos que de igualdad de oportunidades, que de igualdad salarial, que de igualdad de género, La etcétera, justicia etcétera. social. La justicia social, claro, y suena todo muy lindo, ¿verdad? Y Bello. la gente dice, claro, o sea, es un ideal noble para el que no sabe. Entonces, defienden estas ideas sin saber lo que conllevan. Y el liberalismo, como nombre suena muy lindo, pero no se conoce el liberalismo acá en Paraguay, se conoce el capitalismo y el capitalismo es malo, Claro, ¿entendés? capitalismo es salvaje, Claro, el capitalismo es malo en todos lados. Acá, sí, tengo que decir también que la gente se está empezando a formar. Como vos bien dijiste, parece que el 2018 fue ahí un punto de inflexión en Estuvo la raro sociedad. el Sí, sí, 2018 sí, con el liberalismo. exacto. Y la gente ahora sí se está empezando a formar. Ahora sí hay más zurdos que saben que son zurdos y saben por qué son zurdos, así como hay más liberales que saben por qué son liberales. Claro. Eh, y eso es algo Vos muy bueno. estando en tu país que hay como un cambio cultural en ese sentido. Sí, sí, fácil. Desde acá en Paraguay, desde el 2015 más o menos, vienen habiendo cambios culturales importantes. Empezó en lo que a mí concierne, por lo menos, ¿verdad? Yo en el 2015 estaba en el colegio y hubo una marcha de estudiantes. La gente se levantó porque el sistema educativo era un desastre. Entonces los estudiantes, empezó en mi colegio el movimiento eh, y nos empezamos a levantar y después de este levantamiento estudiantil que pasó a ser también ciudadano, no solamente de los estudiantes, ¿verdad? Empezaron a haber muchísimas otras manifestaciones en contra de la corrupción y demás cosas. Estos levantes en algunos, a ver, ¿cómo puedo decir? De alguna forma tenía ciertos tintes izquierdistas, no voy a negar, pero, pero el principio, sobre todo tenía, a ver, algunas organizaciones estudiantiles socialistas que buscaban meter mano y demás, pero fue sobre todo una lucha en contra de la corrupción que tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Y como te dije, después de ese 2015, que fue muy impactante a nivel social acá, empezaron a insurgir muchas otras movilizaciones y hasta hoy en día sigue así. Bueno, qué bueno, están como en esa lucha también. Estamos así. Qué bueno. Yo, por ejemplo, ayer tuve la entrevista con Colombia Ujú. y tienen otra realidad completamente distinta. Si bien el liberalismo anda como por ahí surgiendo, pero no, o sea, casi nada. Y que me alegra mucho que al menos Paraguay esté como lo mismo que Uruguay, viste que Uruguay ahora está como levantando un montón. eh, y nada, ahora va a ser al revés, argentinos vamos a ir a Paraguay, viste que acá está lleno. Ahora creo que nos vamos todos con los paraguayos para allá. Escuché Pero cuentos de eso. no, sí, sí, bueno, qué bueno la realidad del liberalismo allá, al menos algo está como la Sí, duda, ¿no? algo están haciendo. Como, algo Claro. está pasando en la mente de las personas. Qué bueno eso. Y la izquierda, ¿cómo es la izquierda allá? A ver, hay... La izquierda acá es como en todos los otros lados, solo que acá, si hay algo que tiene el Paraguay, de las pocas cosas de las que yo personalmente estoy orgulloso de mi país hoy en día. Yo le amo a mi país, o sea, no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Le amo a mi país. Eh, pero sí, critico muchísimas cosas también, no de mi país, sino de la... Se entiende. Sí, 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 sí. Pero si hay algo a lo que de lo que yo estoy muy orgulloso es que el Paraguay es conservador. Y no conservador en el sentido de imponer ideas, sino conservador en el sentido de que hay tradiciones que tienen que ser respetadas
Conservadora en el sentido de que hay cosas que tienen que ser defendidas y hay cosas que no tienen que entrar bajo ninguna circunstancia al país. Eh, en ese sentido, la izquierda acá en Paraguay no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los paraguayos, como diría Donald Trump allá en Estados Unidos, ¿verdad? La gran mayoría silenciosa, es conservadora. O sea, no te va a permitir, por ejemplo, no te va a permitir la movilización del aborto, no te va, bueno, te va a permitir la movilización, ¿verdad? Pero no que llegue a ser ley, por ejemplo, no Claro, te va a sí, sí, sí. permitir, no va a estar acorde, no va a estar de acuerdo con el feminismo, con el movimiento LGBT y sus pretensiones, etcétera, etcétera. Eh, es más, hace poco tuve, yo personalmente, que ahora que estamos en pandemia y demás por redes sociales, es toda la militancia que puedo hacer, ¿verdad? Unas cuantas peleas y mucha gente que yo te digo, por algo se dice la mayoría silenciosa, ¿verdad? Mucha gente que yo no tenía ni idea de que pensaba como yo, mucha gente que, mismo que me dice, yo pensaba de esta, porque me llegó a pasar en estas últimas semanas, mucha gente que me dijo que pensaba de forma diferente y me vio debatir, me vio exponer mis argumentos y le cambié la forma de pensar. Yo sin intención, ¿verdad? Yo intentando defender mi postura nomás. Claro. Eh, y ves cómo va saliendo a flote cada vez más gente que defiende estas ideas, sin saber defiende ideas liberales, sin saber defiende ideas de libertad, sin saber defiende ideas tradicionales, occidentales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, la izquierda no tiene la fuerza que desearía tener acá en Paraguay, que tienen muchas otras partes del mundo y en Sí, sí, Latinoamérica sí. ni qué decir. No, sí, Latinoamérica especialmente. Eh, y además lo que tiene de bueno, no sé cómo es, igualmente, a eso es lo que la siguiente pregunta es, ¿qué onda con el tema de los subsidios o la ayuda del Estado? Porque acá, por ejemplo, el paraguayo es como visto, es el trabajador. O sea, acá en Argentina, el que es paraguayo, o por ejemplo, los bolivianos y los peruanos, trabajan y trabajan y trabajan, no es que, bueno, está Sí, sí. bien, me siente que venga la ayuda, venga, no, es como que son súper trabajadores y digo, bueno, quizás culturalmente también, o sea, deben ser como así, de no querer las cosas de arriba. No tanto. O sea, sí, el paraguayo es trabajador, eh, con excepciones, evidentemente, o sea, nadie se libra de eso, pero sí el paraguayo suele ser trabajador normalmente, aunque igual sí quiere las cosas de arriba. O sea, no es que una cosa excluya a la otra. El Claro, paraguayo eh, parece que es inherente a él, que es trabajador, pero siempre en su afán de buscar más y más y más, como todo ser humano, quiere que las cosas le vengan de arriba también. O sea, claro. creo que ningún pueblo, ningún país está libre de esta maldición de los subsidios y las subvenciones y demás cosas. Eh, sí, vuelvo a repetir, este, por suerte para nosotros no estamos como la situación actual que tienen ustedes, ¿verdad? Mm. Eh, y sobre todo con este gobierno en ese sentido es muy corrupto, pero este, ¿Cómo es el gobierno de ahora que tienen ustedes? es en teoría, según lo que dicen, es liberal. Yo le veo bien conservador, pero muy, muy liberal en cuanto a lo económico, no tanto. Eh, están en constante búsqueda de subir los impuestos. Eh, Ahora con todo el tema de la pandemia y demás, tuvieron que ponerle techo a los precios de los insumos médicos, qué sé yo, del tapabocas, que del alcohol en gel, etcétera, etcétera. Ahora sí se está tratando de retocar este tema de los privilegios de los políticos, pero se está postergando y se está postergando y se está postergando. ¿Para qué? Para que la gente, y es algo que no, repito, hay muchas cosas que yo no me voy a cansar de decir. Esta cuarentena, como en todos lados, independientemente de que seas pro cuarentena o anti cuarentena, hay una cosa innegable y es que esta cuarentena está siendo usada para robarle a la ciudadanía. Y es algo que nos está pasando a nosotros. El Paraguay se endeudó ahora, hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares para combatir la pandemia y todo fue a dónde, no fue a compra de insumos, no fue
ni siquiera a pago de salarios del personal de blanco, sino a pago de funcionarios públicos, fue a masajistas de ciertos políticos, imagínate, a masajistas de ciertos políticos. ¿Y quiénes van a pagar? ¿Quién va a pagar esa plata? ¿Voy a pagar yo? ¿Va a pagar mi hijo? Y van a pagar mis nietos, o sea, mis hijos y mis nietos también el día de Sí, mañana. sí, sí, O obvio. sea, nos endeudamos y ahora resulta ser que se nos están acabando los tests. Entonces tiene que haber un proceso muy selectivo de a quién se le va a hacer y a quién no. Yo tengo un primo que está enfermo ahora y no se le quiere hacer el test de coronavirus. ¿Por qué? Porque dicen, vos no aplicás porque se nos están acabando los tests. Estamos en cuarentena desde el 20 y algo de marzo, si no estoy equivocado, en cuarentena total, y no se compraron insumos. Vos le ves a la gente, hace poco se tuvieron que encadenar frente a, no me acuerdo si fue frente al Congreso o dónde habrá sido, pacientes oncológicos que no tenían remedios, que no tenían insumos, no se les podía tratar por el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque esos 1.600 millones de dólares se robaron. O sea, nos pasamos endeudándonos, quieren subir los impuestos. Para el masajista del político. Claro, Es exacto. importante, Para el es masajista esencial. del político. Nos endeudan, quieren subir los impuestos y cuando se habla de bajar sus beneficios y de bajar sus privilegios, no. La de ellos no se puede tocar, evidentemente. Ahora ustedes también tuvieron protestas con eso, están sonando, porque acá, por ejemplo, todas las fechas patrias, digamos, ponerle, no sé, creo que el 25 de mayo hubo una, ahora, bueno, la del 20 de junio fue muy grande, Sí, y todo protestando, bueno, también está pasando, hay una expropiación, o sea, en el medio hay como un revuelo, sí, sí, sí. estamos como en un quilombo total acá en Argentina, es todo un caos. Estoy al Este, tanto. entre ellos la petición es el que bajen los sueldos, ellos, que se bajen los sueldos, los políticos. Ujú. No sé ustedes cómo están con eso. Mira, con respecto a eso, el proyecto del que te hablé de la baja de privilegio, mi cámara no se va a cansar, en serio, no sé qué Es onda. como que El, el- quiere comerte. no, sí, algo así. El proyecto del que te hablé busca bajar, por ejemplo, los salarios de los funcionarios de Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Las dos binacionales. Busca, por ejemplo, que los funcionarios públicos, que ningún funcionario público tenga un sueldo mayor al del presidente. eh, y así, o sea, estas cuestiones, ¿verdad? Que como te dije, cuando se habla de esto, ya se está postergando hace mucho, desde marzo, abril más o menos, viene este proyecto intentando tocar, se está intentando tocar este ¿Cómo se proyecto en el llama el Congreso. proyecto? ¿Tiene algún nombre? Sí, pero no te quiero mentir y no me acuerdo. No Ah, me pero acuerdo. ¿quién lo impulsó? Está impulsado por, hay el mayor impulsor que yo veo por lo menos, que me corrija alguien allá a donde salga esta entrevista si me equivoco, pero el principal impulsor es el partido Patria Querida. Busca y busca y busca y no consigue nada porque se pospone el proyecto y se pospone el proyecto y se pospone el proyecto. Sin embargo, hace poco en el Congreso se habló se aprobó un proyecto que tuvo que vetar el presidente, pero se aprobó un proyecto de ley que buscaba que leyendo el proyecto suena hermoso, era muy lindo, ¿verdad? Parecía y todo que el espíritu de la ley era muy bueno, era el correcto, pero lo que realmente y en trasfondo hacía, si el político paraguayo, el paraguayo per se, ¿verdad? Pero el político paraguayo en especial ya de por sí es corrupto, con sus excepciones, es corrupto. Este proyecto de ley les daba la luz verde para ser corruptos. O sea, Claro. el proyecto de ley trataba sobre las declaraciones juradas. Obviamente, cuando vos haces una declaración jurada falsa, esto tiene un peso, un peso, es un hecho punible, ¿verdad? Claro, Sin sí. embargo, ahora permitía este proyecto de ley, hablando mal y rápido, permitía permitía errores en las declaraciones juradas.
Entonces, sí, vos decís, bueno, si te podés equivocar al hacer, claro que te podés equivocar al hacer declaraciones juradas, pero si ya les ves a todos nuestros políticos haciendo declaraciones juradas falsas y saliéndose con las suyas, con este proyecto de ley va a ser mucho más fácil. Este proyecto Sí, se aprobó en diputados y tuvo que ser vetado por el presidente. Probablemente una jugada del presidente para quedar bien ante la ciudadanía, puede ser, pero igual se aprobó. Mientras que cuando se habla del recorte de privilegios a los políticos, se sigue posponiendo y se sigue posponiendo. Y ahora justamente hubo una movilización, en base a lo que vos preguntabas, una movilización en contra de la corrupción, una movilización ciudadana, desde los autos, ¿verdad? Caravanas, etcétera, etcétera, para mantener el distanciamiento social y demás. Y estaba todo muy linda la manifestación hasta que aparecieron políticos que resulta ser son los políticos más corruptos en la marcha anticorrupción. Y decían que iban a buscar un Paraguay más justo y no sé qué cosa, queriendo vernos la cara, sí, perdón de por la la boca palabra, para afuera, perdón por la pura palabra, palabra. exactamente, queriendo vernos la cara de estúpidos. Mm. Y así, sí, las manifestaciones están, pero están adquiriendo fuerza, poco a poco acá en Paraguay. Acá las manifestaciones no son tan fuertes como en Argentina ahora mismo. Sí están adquiriendo fuerzas y sí se ve, por lo menos por redes sociales, que la gente se está cansando. La gente se está cansando de la corrupción, independientemente de si es de izquierda o de derecha, ya sea la gente o los políticos, se está cansando de la corrupción y está empezando a levantarse por redes sociales. Ya pasó una manifestación y que nos sorprenda que vengan más manifestaciones otra vez. No, sí, sí. Entonces, como para definir ahora, resumir en la actualidad de paraguaya, sería la lucha contra la anticorrupción, es como, Sí, están en básicamente es eso. En cuanto a política se refiere, es la lucha contra la corrupción, la lucha ciudadana contra la corrupción burócrata. claro. En eso se basa todo. No, En porque si cuanto te a... pones a analizar, con la educación les pasó lo mismo, Exacto, claro. como Es el que cambio está haciendo. si te fijas en el índice de corrupción, si no estoy equivocado, es del 2018, del 2019, o algo, entre el 2017 y el 2019, el Paraguay está en el puesto 29 a nivel mundial en cuanto a corrupción. A nivel mundial, el Paraguay está en el puesto 29 y en Latinoamérica está rondando el quinto puesto más o menos. Entonces no es una cosa que pase de largo acá en Paraguay. La corrupción es algo que está instalada en nuestra sociedad. Entonces sí, desde de toda la vida, pero desde lo que a mí me tocó vivir desde el 2015 hasta hoy en día es una constante lucha contra la corrupción. Ya, eso en cuanto a política, en cuanto a movimientos culturales y demás, es otra cuestión. Y ahora con el desempleo y todo eso, ¿cómo la están pasando ustedes económicamente? Económicamente, bueno, no hay duda de que el impacto económico de esta pandemia es Sí, obvio, es descomunal en todo el como mundo, sí, sí, sí. pero el Paraguay en Latinoamérica es de los que mejor pudo afrontar. Me va a doler decir esto, ¿verdad? Porque yo soy muy detractor de este gobierno, pero hay cosas que el gobierno hizo bien en cuanto a esta pandemia y yo creo que el Paraguay es uno de los que mejor en Latinoamérica, probablemente junto con Uruguay, fuimos los que mejor manejamos esta pandemia. Vos ves que tenemos este, pocos infectados, pocos muertos, ni qué decir. Eh, no sobrepasó lo que se estimaba en cuanto al sistema de salud. No es que colapsó el sistema de salud. Eh, y eso, en cuanto a lo económico, sí hubo mucha gente que perdió su trabajo, pero asimismo le viste a muchísima gente en todo el país abriendo su empresita. O sea, vos le veías a la gente, hoy justamente vi una chica que perdió su trabajo, entonces, ¿qué hizo? Ella agarró, invirtió, compró gallinas y ahora vende huevos. No me acuerdo cuántos huevos al día tenía ella para empezar a vender y demás.
Vos le ves a Una la genia. gente que abre, sí, una genia, una genia. Vos le ves a la gente que abre sus empresas para vender tapabocas, le ves a gente vendiendo, qué sé yo, comprando para revender alcohol, le ves a gente muchísimo, en el sector gastronómico, ni qué decir, muchísima gente abriendo, muchísimos amigos y familiares míos abriendo sus empresas, ya sea, qué sé yo, de pizza, de hamburguesa, de empanada, de lo que quieran. En ese sentido, sí, el impacto económico fue importante, pero creo que la gente supo sobrellevar bastante mejor de lo que se esperaba. No digo que sea todo un paraíso, evidentemente hay muchísimas cosas a mejorar todavía, muchísimas cosas por las cuales luchar todavía, ¿verdad? Pero realmente yo me llevo una impresión positiva en cuanto a lo que está pasando a nivel país. Y si vos te querés abrir una empresa, te ponen muchas restricciones allá, como acá, que te dan Eh, como no, mil trabas. no es como en Argentina. Sí hay restricciones. Permitime que acá tenía el dato. A En ver. el ranking de Doing Business, tengo que encontrar, estábamos no tan bien. Eh, sí, no estábamos tan bien. Del 2018, el ranking de corrupción que te dije, acá encontré. Sí, Pero, bueno, no encuentro. Pero sí, pero en número sí. te ponen trabas, no tanto como en Argentina, pero te ponen trabas. Pero igual la gente hace su empresa, o sea, vamos a ser sinceros. Es algo que nosotros los Claro, liberales sabemos bien, ¿verdad? Cuando vos pones regulaciones y pones más y más regulaciones, lo único que haces es abrir un mercado negro. Lo único que haces es que consigas un mercado negro. Entonces vos le ves a la gente hoy en día abriendo sus empresas y demás, y abren sus empresas, actúan como quieren, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tocan partes pero, legales. pero el tema, claro, a eso es lo que voy. El tema es que del gobierno no hay tampoco, eh, o sea, por más de que ellos abran en el lado más ilegal, por así decirlo, el gobierno no es que está como encima de esas personas, a eso es lo que voy. Exacto, exacto. En ese sentido, sí. En ese sentido no hay trabas. Sí, el gobierno no es que se mete tanto en tu vida, ya sea personal o económica. Sí, se mete, siempre te sacan un poquito, evidentemente, ¿verdad? Un poquito mucho a veces, pero, pero a la hora de hacer negocios no. Sí, sí, si sabes cómo hacer las cosas y sabes que el gobierno te va a trabajar y abrís tu negocio y haces, qué sé yo, por tirarte un ejemplo, abrís tu negocio de pizzas, vos haces tus pizzas en tu casa, abrís tu cuenta de Instagram de tu negocio, le compartís con tus amigos, con tus familiares, ellos comparten con sus amigos, Claro, etcétera, etcétera, y ya tenés tu negocio armado. O sea, en ese sentido sí el gobierno no se está. mete. Buenísimo, buenísimo eso. ¿Qué te iba a decir? Ah, y con el tema de los sindicatos y eso, allá, ¿son así son pesados o no le dan tanto lugar? Acá, por ejemplo, son casi creo que después del presidente vienen los sindicatos. No, acá no tanto así, no tanto así. Son pesados. Sobre todo, o sea, hay algunos sindicatos más pesados que otros. Por tirar un ejemplo, una lucha que tuvimos y que ustedes también tuvieron es este tema de los transportes, ¿verdad? De las empresas privadas de transporte como Uber y demás, ¿verdad? Acá en Paraguay hay otra que se llama Move, que es una empresa paraguaya, y como los taxistas se les tiraban encima y todo el gremio de taxis y de Mm, taxistas se les tiraba encima y vos le veías a la gente, vos le veías al intendente en ese entonces, tratando de poner cada vez más y más trabas para estar bien con este gremio, ¿verdad? Este sindicato, y le ponía cada vez más y más trabas a estas empresas privadas de Uber, de Move, etcétera, etcétera. Y sí, probablemente eso, como te dije, algunos sindicatos son más pesados que otros, pero no tienen tanto poder. claro, Eh, por lo menos lo que a mí me toca ver, ¿verdad? Lo que yo puedo claro, ver. quizás el gobierno no les da tanto lugar.
tampoco. Sí les da, O no. elige con quién. Probablemente el gobierno sí les da lugar, pero la gente no les da tanto lugar. Ah, claro. O sea, la gente, volvemos al mismo caso. La gente puede no saber mucho qué es liberalismo, qué es socialismo, etcétera, etcétera, pero tampoco es estúpida. O sea, saben bien que hay cosas que si los sindicatos piden y que le va a afectar realmente a la gente y no es boba, ¿entendés? Y bueno, y ya que llegó el momento de tocar el tema partidos, ¿allá está solo Patria Querida o tienen más? A ver, hay, Por más de que no estén legalmente fundados. eso te iba a decir. Partidos políticos, hay dos tradicionales que son el Partido Colorado y el Partido Liberal, que de liberal tiene nombre y nada más. Claro, igual que en Colombia gobierna un partido liberal y es re socialista, o sea, se hacen Exacto, llamar. exacto. Es más, te digo, estos dos son los dos partidos tradicionales, los dos que disputan el poder siempre y en todas las elecciones. El Partido Colorado hoy en día es más de derecha, entre comillas, que el Partido Liberal, siendo que sus estatutos son de centro izquierda. Son socialistas agraristas, o sea, en el estatuto Claro. del Partido Colorado dice que son socialistas agraristas. El Partido Liberal hoy en día ya no es más ni centro izquierda siquiera, el Partido Liberal hoy en día es izquierda. Claro. Seguido de estos dos partidos vienen probablemente las que hoy en día son las dos fuerzas políticas más importantes en el Paraguay. O sea, la tercera y la cuarta, que son el partido Frente Guazú, que es un partido izquierda es poco para ese partido. Y el partido Patria Querida, que realmente tengo como tarea pendiente leer sus estatutos. No sé qué dirán sus estatutos que defienden, cuál será su corriente ideológica. Pero por lo que se puede ver, por lo menos en cuanto a los que hoy en día están en el poder por el partido Patria Querida, son liberales. No te voy a decir así, qué sé yo, no te voy a decir minarquistas, no te voy a decir anarcocapitalistas, no, son mínimamente centro derecha. Tienen Eh, sentido común. exacto, exactamente, tienen sentido común. Probablemente, yo le conozco, por ejemplo, uno de los, un concejal por Patria Querida, él sí es liberal, abierto liberal, y sabe, y leyó a Bastiat, y leyó a, qué sé yo, y sabe bien que es anti-izquierda. El resto también sabrá, ¿verdad? Pero yo te hablo de lo que él habla, no te quiero Claro. hablar en base a suposiciones. Eh, y él, por ejemplo, sí es. O sea, él es antizurdo, como sea. El Claro. resto, el resto es liberal en el sentido de que, como te dije, en la eterna lucha contra la corrupción, vos ves que la lucha contra la corrupción, en algún momento la lucha contra la corrupción puede llegar a ser socialista. No, es imposible. Es Claro, no. imposible. Es una contradicción que la izquierda busque acabar con la corrupción. Entonces, en la lucha contra la corrupción, el Partido Patria Querida le toca, qué sé yo, hablar de ser conservador en ciertos aspectos, hablar del recorte de privilegios a los políticos en otros aspectos, eh, y demás, ¿verdad? O sea, ellos buscan combatir la corrupción desde cargos políticos importantes, con sus defectos, con sus virtudes, no le vamos a endiosar a nadie, eh, pero gracias a esta lucha contra la corrupción adquieren medidas liberales, medianamente liberales, aunque sea, o por lo menos Claro, lo más liberal que sí, sí, yo personalmente veo en el Paraguay en cuanto a claro. partidos Lo que políticos. podés aspirar ahora, al menos, el primer Claro, paso. exacto. Lo mejor que hay hoy en día, en mi opinión, lo más aceptable que hay en cuanto a transparencia y en cuanto también a liberalismo, si querés, es Patria Querida. Hay algunos otros partidos que son aliados de Patria Querida, partidos políticos, te digo así, ¿verdad? Que trabajan en conjunto con Patria Querida, pero realmente de ellos no sé mucho, no quiero hablar al pedo tampoco. Claro, está bien. Igual ellos, alguno de Patria Querida ya tiene algún cargo. Sí, Me tenemos, dijiste que te- concejal, hay uno que es tenemos concejal. un concejal, tenemos en Patria Querida, a ver, un concejal, si no estoy equivocado,
3 diputados y 3 senadores. Bueno, súper bien, qué Y sí, bueno. hoy en día, patria querida, Se va a les dio ser el... sí, 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 es O la sea, la tercera, gente los cuarta, aceptó. es la tercera, cuarta fuerza política más importante en el país. Qué bueno, qué bueno. Corriendo contra este partido que te dije frente a Guazú, que es una cosa... Que mejor no hablemos. Sí, exacto. Una Eh, discusión constante con sus referentes. claro, claro. ¿Y alguna consideración o algún mensaje que le quieras dar a los paraguayos que están acá en Buenos Aires, en Lanús? Trabajen. Nada más que decir, trabajen, no esperen todo de arriba. Si aspiran todo de arriba es porque literalmente están buscando que se le robe a otra gente para que para que lleguen los beneficios a ustedes. Entonces, si alguien va a tomar la palabra de un humilde jovenzuelo de 20 añitos que está en Paraguay, ¿verdad? Es que trabajen, o sea, esfuércense por lo que quieren, luchen por sus metas, por sus aspiraciones y trabajen, que ya en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar y lean. No se dejen seducir por discursos que son lindos. Por favor, importantísimo. Siempre que puedan leer, lectura, mucha lectura. Hay muchos jóvenes también acá paraguayos. De hecho, yo trabajo en un jardín para chiquititos, y muchos son paraguayos también. ¿Sabes hablar guaraní? Sí, ¿o no? O sea, acá en Paraguay no se habla guaraní como tal. No, o sea, sí se habla guaraní en ciertos lugares, ¿verdad? En ciertas comunidades se habla guaraní. Pero normalmente se habla algo que nosotros conocemos como yopara, que es una mezcla del español y el guaraní. Algo sabré. Qué raro eso. Sí, Mirá, sí, nunca sí. lo había escuchado. Sí, es eso. O sea, hay palabras en el, en, en la, ¿cómo decir? En la costumbre léxica paraguaya que son en guaraní, ¿verdad? Pero que la gente entiende y tiene Claro, muchísimo significado. O sea, depende del contexto en el que esté usando, tiene un significado totalmente diferente y pueden ser claro, antónimos y sinónimos al mismo tiempo. claro, sí, sí. Entonces, sí, algo sé. Bueno, Fer, te mando un saludo gigante. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No sé cómo llegué a vos, pero No, no, sinceramente me me estaba haciendo pregunto. me estaba haciendo la misma pregunta. Cuando me dijiste, me pasaron tu contacto y yo, ¿quién? No me acuerdo, creo que entré a un grupo de, no sé cómo, porque entré a un grupo de una página en Instagram y hay como son como muchos administradores y creo que uno de ellos era paraguayo. Y yo le pregunté si se animaba acá a la entrevista, me dijo, no, hablale a este chico que la tiene un poco más clara que yo y qué sé yo, y bueno, y me pasó tu contacto y te hablé. Yo digo, andás a ver si me va a Creo, responder. creo que ya sé quién es. Tendré una idea, va. Hablo con Ah, algunas de estas. Me mantengo en constante contacto con algunas de estas cuentas de Instagram. bueno. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Espero, Gracias a bueno, vos. apenas ya salga la entrevista, te mando el link y el flyer y todo eso. Genial. Muchísimas ¿Eh? gracias a vos por el espacio Bueno, también. bueno, muchas gracias, Fer. Un beso gigante. Un abrazo. Chao, chao.